Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, muchos recuerdan los grandes aviones, las estrategias militares y los héroes que surcaban los cielos. Sin embargo, pocas veces se reconoce el papel crucial que jugaron los motores que impulsaban esas máquinas. Entre ellos, uno destaca por encima de todos, el motor Rolls-Royce Merlin. Este motor no solo transformó la aviación británica, sino que se convirtió en un elemento determinante para cambiar el curso de la batalla de Inglaterra. Suscríbete para descubrir más historias de la ingeniería que cambió la historia de la aviación y empezamos. El Rolls-Royce Merlin fue un motor de 12 cilindros en B, de refrigeración líquida, que combinaba potencia, fiabilidad y versatilidad como ningún otro en su tiempo. Su desarrollo comenzó en el periodo de entreguerras, cuando la compañía británica Rolls-Royce buscaba diseñar un motor capaz de satisfacer las crecientes demandas de la aviación militar. Los ingenieros enfrentaron numerosos desafíos: lograr un equilibrio entre peso, potencia y resistencia, mantener la eficiencia en diferentes altitudes y garantizar que el motor pudiera operar de manera fiable bajo condiciones extremas de combate. El primer modelo que alcanzó un éxito significativo fue el Merlin Mark 30, que ofrecía una potencia de 950 caballos de fuerza a una altitud de 3.000 metros. Esta cifra, que hoy puede parecer modesta, representaba un avance extraordinario en la época y permitió que aviones como el Supermarine Spitfire y el Hawker Hurricane alcanzaran velocidades superiores a los 600 km por hora. La combinación del diseño aerodinámico del Spitfire con la potencia del Merlin dio como resultado una aeronave ágil, veloz y capaz de maniobrar de manera excepcional en combate aéreo. Uno de los aspectos más notables del Merlin fue su adaptabilidad. A lo largo de la guerra, este motor fue mejorado continuamente, con nuevas versiones que aumentaban la potencia y la eficiencia del combustible, adaptándose a distintos modelos de aviones y a condiciones climáticas y geográficas variables. Por ejemplo, versiones posteriores podían alcanzar una potencia de 1.150 caballos de fuerza, lo que permitía a los aviones operar a mayores altitudes y con cargas de armamento más pesadas, sin comprometer su rendimiento en combate. El impacto del Rolls-Royce Merlin se hizo evidente durante la Batalla de Inglaterra, librada entre julio y octubre de 1940. En este enfrentamiento, la Royal Air Force debía defender el Reino Unido frente a los ataques constantes de la Luftwaffe alemana. Sin la potencia y fiabilidad del Merlin, el Spitfire y el Hurricane habrían tenido dificultades para interceptar a los bombarderos enemigos y enfrentarse a los cazas alemanes. El motor proporcionaba la combinación perfecta de velocidad y maniobrabilidad, permitiendo a los pilotos británicos superar, en muchas ocasiones, a sus adversarios en combates aéreos. El desarrollo del Merlin también fue un testimonio de la colaboración entre ingenieros y pilotos. Las mejoras en el motor surgían a partir de la experiencia directa de quienes lo operaban en el campo de batalla. Problemas detectados durante vuelos de entrenamiento o combates reales eran transmitidos a los diseñadores, quienes ajustaban la presión del sobrealimentador, el consumo de combustible o el sistema de refrigeración para maximizar el rendimiento. Este ciclo continuo de retroalimentación convirtió al Merlin en un motor que no solo era potente, sino también extremadamente confiable en situaciones críticas. Además de su potencia, la durabilidad del Merlin era fundamental. Los combates aéreos podían durar varias horas y exigir al motor funcionar a máxima capacidad durante periodos prolongados. Cada componente debía ser resistente al desgaste, al calor extremo y a la vibración constante. El éxito del Merlin radicaba en que cada pieza, desde los pistones hasta el sistema de encendido, estaba diseñada con tolerancias precisas y materiales de alta calidad. Este nivel de ingeniería permitía que los pilotos confiaran plenamente en sus aviones, sabiendo que el motor no los dejaría en medio de la batalla. El efecto psicológico del Merlin también fue notable. Los pilotos británicos sabían que, con un Spitfire impulsado por este motor, tenían mayores posibilidades de sobrevivir y cumplir su misión. Esa confianza se traducía en maniobras más audaces, mayor coordinación entre escuadrones y, en última instancia, en una superioridad táctica frente a los cazas alemanes. La combinación de tecnología y moral elevó la efectividad de la Royal Air Force, convirtiendo al Merlin en un factor decisivo en los combates del cielo británico. El legado del Rolls-Royce Merlin no se limita a la batalla de Inglaterra. Durante toda la Segunda Guerra Mundial impulsó una gran variedad de aviones, desde cazas hasta bombarderos ligeros y aviones de reconocimiento. Su producción alcanzó cifras impresionantes, con decenas de miles de unidades fabricadas a lo largo del conflicto. Esta capacidad de producción masiva aseguró que los aliados contaran con aviones potentes y confiables en todos los frentes, consolidando la reputación de Rolls-Royce como líder mundial en ingeniería aeronáutica. Sin embargo, lo que realmente hace al Merlin extraordinario no es solo su potencia o su adaptabilidad, sino cómo cambió el curso de la guerra.
La Batalla de Inglaterra fue un momento crítico en la Segunda Guerra Mundial, y la capacidad de la Royal Air Force para resistir los ataques de la Luftwaffe dependía en gran medida de la ventaja tecnológica proporcionada por este motor. En muchos sentidos, se puede decir que el Merlin no solo impulsaba aviones, sino que también sostenía la esperanza de un país entero frente a una amenaza formidable. Este motor representa un ejemplo claro de cómo la ingeniería y la innovación pueden alterar la historia. No fue una cuestión de suerte ni de casualidad, fue el resultado de décadas de investigación, pruebas rigurosas y mejoras constantes. La historia del Rolls-Royce Merlin demuestra que incluso los detalles técnicos más complejos pueden tener un impacto directo en eventos históricos de gran magnitud. Y aunque el motor siguió evolucionando durante toda la guerra, la fama que alcanzó durante la Batalla de Inglaterra lo convirtió en un símbolo de la resistencia británica y del poder de la innovación tecnológica en tiempos de crisis. Su historia continúa inspirando a ingenieros y entusiastas de la aviación, recordando que detrás de cada avión que cruza los cielos hay un corazón mecánico capaz de cambiar el destino de naciones enteras. Déjanos tu comentario. ¿Cuál versión del Merlin crees que fue la más decisiva en la Segunda Guerra Mundial? Después del éxito inicial del Rolls-Royce Merlin en los primeros modelos de Spitfire y Hurricane, los ingenieros continuaron perfeccionando el motor para enfrentar nuevos desafíos en distintos frentes de la Segunda Guerra Mundial. Las versiones posteriores, como el Merlin Mark XX y el Merlin Mark 30, introdujeron mejoras significativas en potencia, eficiencia de combustible y capacidad de operación a mayores altitudes. Algunos de estos motores podían generar hasta 1.400 caballos de fuerza, lo que permitía que los aviones transportaran armamento adicional y operaran en condiciones atmosféricas extremas sin perder rendimiento. Estas versiones avanzadas del Merlin expandieron su influencia más allá del Reino Unido, impulsando una gran variedad de aviones aliados, incluidos los cazas P-51 Mustang estadounidenses. La integración del motor Merlin en estos aviones permitió que alcanzaran velocidades superiores a 680 km por hora y operaran a altitudes superiores a 10.000 metros, capacidades que resultaron determinantes para escoltar bombarderos en misiones largas sobre territorio enemigo y aumentar la efectividad de la Fuerza Aérea Aliada en Europa. El impacto estratégico del Merlin se extendió a múltiples teatros de guerra. En Europa, la Royal Air Force mantuvo superioridad aérea frente a la Luftwaffe en misiones críticas gracias a la potencia y confiabilidad del motor. En África del Norte y el Pacífico, su desempeño superior ofreció ventajas tácticas significativas, permitiendo que bombarderos medianos y pesados transportaran cargas más grandes y alcanzaran objetivos estratégicos con mayor precisión, afectando directamente la capacidad de los ejércitos del eje para sostener operaciones prolongadas. Uno de los avances más importantes en estas versiones del motor fue la incorporación de sobrealimentadores de 2 etapas y sistemas de compresión optimizados. Estos mecanismos permitían mantener la combustión eficiente del combustible a diferentes altitudes, asegurando que los aviones conservaran su potencia incluso en entornos de aire más delgado a gran altura. Esta versatilidad convirtió al Merlin en un motor adaptable a distintos tipos de aeronaves y condiciones de combate extremo. El desarrollo del Merlin también tuvo un efecto profundo en la producción industrial. La necesidad de un suministro constante llevó a la creación de líneas de ensamblaje especializadas, con procesos estandarizados que aseguraban fabricar motores de alta calidad en serie. Rolls-Royce colaboró con talleres y empresas adicionales para mantener un flujo constante de motores a medida que la guerra avanzaba y las necesidades de los ejércitos aliados aumentaban, lo que permitió mantener operativos cientos de aviones simultáneamente en diferentes frentes. Más allá de la potencia, los ingenieros se concentraron en mejorar la durabilidad y la eficiencia del motor. Pistones reforzados, sistemas de lubricación avanzados y materiales resistentes al calor prolongaron la vida útil del Merlin y redujeron el riesgo de fallas en combate. Estas mejoras permitieron a los pilotos operar durante varias horas continuas, un factor decisivo en misiones de escolta, reconocimiento y ataques estratégicos. El motor Merlin también influyó en la evolución de la guerra aérea de precisión. Su potencia permitió desarrollar aviones capaces de maniobrar con rapidez y estabilidad, facilitando ataques a objetivos específicos con menor riesgo de bajas propias. Esto transformó las tácticas de combate. Los pilotos podían ejecutar maniobras más complejas, mantener superioridad en combates cerrados y garantizar cobertura más efectiva para bombarderos y otras aeronaves de apoyo. Además, el motor tuvo un efecto directo en la moral de los pilotos aliados. Saber que volaban aviones confiables y potentes generaba confianza para enfrentar combates arriesgados y realizar misiones prolongadas. Esta combinación de tecnología y psicología elevó el rendimiento individual y colectivo, permitiendo desarrollar tácticas de escuadrón más coordinadas y efectivas en operaciones prolongadas. La adaptabilidad del Merlin también permitió su integración en aeronaves experimentales y prototipos durante la guerra.
Estas plataformas se utilizaron para probar nuevas hélices, sistemas de armamento y configuraciones aerodinámicas, todo respaldado por la confiabilidad del motor. Esto aceleró la innovación y mantuvo a los aliados con ventaja tecnológica sobre sus adversarios en distintos periodos del conflicto. En términos estratégicos, el Merlin amplió la capacidad de los aliados de proyectar poder aéreo más allá de sus fronteras. Gracias a motores confiables y potentes, los aviones podían realizar misiones de largo alcance, incluyendo ataques estratégicos sobre territorio enemigo y escolta de bombarderos en operaciones críticas. Esta capacidad de proyección aérea modificó la dinámica de la guerra, obligando a la Luftwaffe a dispersar sus fuerzas y enfrentar retos logísticos adicionales para defender su territorio. El motor Merlin también dejó un legado duradero en la ingeniería aeronáutica. Sus innovaciones, desde el diseño de los cilindros hasta los sistemas de sobrealimentación, sirvieron de base para el desarrollo de motores de turbina y la aviación civil posterior a la guerra. Así, el impacto del Merlin trascendió la Segunda Guerra Mundial, transformando la industria de la aviación durante décadas. Rolls-Royce Merlin no fue solo un motor, sino un símbolo de innovación, resistencia y estrategia. Su influencia se extendió desde la Batalla de Inglaterra hasta operaciones globales aliadas, consolidando la superioridad aérea y permitiendo misiones más complejas y efectivas. El motor demostró que la ingeniería de precisión podía alterar decisiones tácticas, fortalecer la moral de los pilotos y definir el resultado de conflictos a gran escala. El Rolls-Royce Merlin representa un ejemplo claro de cómo la tecnología y la innovación pueden cambiar el curso de la historia. No solo mejoró la capacidad técnica de los aviones aliados, sino que transformó tácticas de combate, fortaleció la coordinación entre escuadrones y permitió que los aliados proyectaran poder estratégico en distintos frentes. Su legado continúa inspirando a ingenieros y pilotos, recordando que detrás de cada avión exitoso existe un motor que puede determinar el destino de naciones enteras. Comparte este video y suscríbete para mantenerte al día con todas las historias de innovación y estrategia militar.